Sí, ya, por eso. Ya me pongo. Las 10. Encima ya tengo examen en la noche. Vale, otro más. A las 10, a las 9 de la noche. De economía. Profesor, disculpe la molestia. No se escucha nada su voz. ¿Me escuchan ahora? ¿Mejoró o no? Sí, profesor. Ok, muy amable, gracias. Bueno, decía que está disponible desde las 9 de la noche hasta las 11 de la noche, pero tienen 60 minutos para responder. Hay un total de 16 preguntas, pero que en términos prácticos son 15 preguntas. Todas son objetivas. Mañana podemos ver los resultados a primera hora. Ok, vamos a volver a la opción de los módulos. Bueno, los contenidos ya son conocidos. Estamos hablando de los 10 principios de la economía, pensando como economistas y la interdependencia y las ganancias del comercio, ¿no? Si ustedes ven, la plataforma lo que tiene ya habilitados, ¿no? En términos de materiales, bueno, esto se actualiza permanentemente, que son las videoconferencias, Etimagio 1, Etimagio 2, Etimagio 3, y ya hemos empezado con la fuerza del mercado, de la oferta y la demanda. Y el siguiente capítulo es elasticidad y sus aplicaciones. Ya empezamos a trabajar entonces con los modelos más importantes. Tener en cuenta entonces que los materiales ya están ahí. Para la próxima semana van a tener ya más materiales de avance del curso, de tal manera que siempre tengan ustedes las diapositivas originales del libro, tengan ustedes el capítulo separado del libro, parte del libro, y tengan también una serie de ejercicios teóricos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer esto. Voy a dejar de compartir esta pantalla para pasar a una pantalla. Profesor, ¿Sí me escuchan? profesor, buenos días. Su audio se escucha así un poco entrecortado. Esperen un momento. Sí, profesor. Muy bien, entonces vamos a mover la variable ingreso, y al mover la variable ingreso tenemos una primera clasificación de los bienes. Decimos que los bienes son normales o que los bienes son inferiores. ¿Qué significa esto, no? Que no es tan obvio decir si sube el ingreso, entonces aumenta la demanda, ¿no? Esto es bastante obvio, ¿no? Es bastante obvio, ¿no? Sin embargo, no necesariamente ocurre eso, ¿no? Si eso ocurre, ¿no? Si esto ocurre, se dice que los bienes son normales, ¿no? Si no ocurre, se dice que los bienes son inferiores, ¿ok?
Muy bien, entonces la idea es que hay una clasificación de los bienes. Veamos esta clasificación de manera puntual para el caso de los bienes normales, ¿no? Entonces es un bien por el cual con todo lo demás constante, condiciones ceteris paribus, capítulo 2 del Manquio, un incremento en el ingreso lleva a un incremento en la demanda, ¿no? Y los bienes inferiores son aquellos donde no se produce esto, ¿no? Es un bien por el cual, con todo lo demás constante, un incremento en el ingreso lleva a una caída en la demanda. Ahora, acá hay un tema que es muy subjetivo, ¿ya? O sea, un bien inferior. ¿Qué cosa es un bien inferior? ¿Qué cosa es un bien inferior, ¿no? Entonces, el presupuesto que se trata de un bien de baja calidad, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que nosotros decimos es, este concepto es relativo, ¿no? Este concepto es relativo. Todos los bienes son, todos los bienes inferiores antes fueron bienes normales, ¿no es cierto? Es decir, cuando teníamos un bajo ingreso, los bienes para nosotros eran normales, si aumentaba el ingreso, consumíamos más, tenemos más ingreso, consumimos más, tenemos más ingreso, consumimos más, pero de repente tenemos más ingreso y ahora empezamos a consumir menos, es decir, a medida que va avanzando el nivel del ingreso, el carácter normal de los bienes empieza a cambiar y se convierte en un bien inferior, es decir, presumimos de que ahora es de menor calidad para nosotros, por lo tanto el concepto es relativo. Muy bien, Edith quiere entrar a Laura y yo no quiero hacerla entrar, entonces le voy a poner falta. Vamos a pausar la grabación. ¿Hasta aquí se escucha bien, Jisoo? Sí, Ahora yo no te escucho bien a ti más bien. creo Sí, profe, que sí, no hay sí ningún. escucha bien. Bien, gracias. Voy a cambiar entonces a... Entonces recuerden, la primera variable que estamos moviendo para explicar un cambio en la demanda es el ingreso. Si se expande la demanda por un aumento del ingreso, los bienes son normales. Si se contrae la demanda por un aumento en el ingreso, los bienes son inferiores. Pero hemos advertido de que el carácter inferior de los bienes es un carácter subjetivo, porque en términos generales, todos los bienes inferiores primero han sido bienes normales. Lo que ocurre es que ha cambiado nuestro nivel de ingreso, ¿no? Entonces yo les puse como ejemplo, cuando ustedes son estudiantes universitarios, muchos de los bienes que ustedes consumen, los consumen en mayores cantidades cuando aumenta su ingreso, pero cuando ustedes ya son profesionales, su aumento de ingreso es tan grande de que abandonan esos bienes por bienes que presumen ustedes que son de mayor calidad, cosa que puede ser cierta o puede no ser, es un prejuicio, ¿no? Entonces, esto está con la variable ingreso. Ahora, la variable de precio de los bienes relacionados. Entonces, si el primer cambio es con el ingreso y nos da una tipología de bienes, o los bienes son normales o los bienes son inferiores, este cambio, cuando se produce un movimiento en el precio de otros bienes, va a generar otra tipología de bienes, o los bienes son sustitutos o los bienes son complementarios, ¿no? ¿Qué cosa es un bien sustituto? Es uno que puede reemplazar al primero. Si el precio del sustituto baja, entonces es muy probable que la demanda del primer bien caiga, ¿no? Porque si el sustituto está más barato, dejo de comprar el primero y voy a comprar el segundo. Como dejo de comprar el primero, la demanda se cae. Ahora, si el precio del sustituto sube, entonces la gente que va a comprar el sustituto va a venir a comprar el primer producto porque va a estar más barato y la demanda sube. Conclusión, si el sustituto baja de precio, la demanda baja. Si el sustituto sube de precio, la demanda sube. ¿Ok?
Entonces, esto lo pueden apreciar aquí, ¿no? Dos bienes para los cuales un incremento en el precio de uno lleva a un incremento en la demanda del otro. Hay una relación positiva ahí entre el precio del sustituto y la demanda, ¿no? Si el precio del sustituto sube, la demanda sube. Si el precio del sustituto baja, la demanda baja. Lo contrario ocurre en los bienes que son complementarios, ¿no? Si el bien complementario sube de precio, la demanda cae del primero. Si el bien complementario baja de precio, la demanda sube del primero. Pero, ¿qué cosas son complementarios? La idea es que van juntos, ¿no? La idea es que van juntos, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir, en la época presencial, ¿no? El cañón electrónico y el computador. El cañón electrónico y el computador van juntos, ¿no es cierto? Si sube el precio del cañón electrónico, la gente compra menos cañones electrónicos y va a comprar menos computadores para proyectar, ¿no es cierto? Pero si baja el precio de los cañones electrónicos, la gente va a comprar más cañones electrónicos, va a comprar más computadoras para utilizar con los cañones electrónicos, ¿no? Entonces, aquí la relación es inversa, ¿no? Dos bienes para los cuales el incremento en el precio de uno lleva una caída en la demanda del otro, y al revés, una caída en el precio de uno lleva a una subida en la demanda del otro. Entonces, hasta acá, atención, miren en clasificación de bienes. Los bienes son normales, inferiores, sustitutos o complementarios, ¿no? El otro tema es la preferencia, ¿no? Y el otro tema es los gustos. Yo los voy a colocar juntos acá, ¿no? Preferencias y gustos, ¿no? Porque así en los libros como un solo tema, ¿no? Como un solo tema, pero yo prefiero que en este mapa hagamos una diferencia. ¿Qué cosas son preferencias y qué cosas son gustos? Aparentemente es lo mismo. En el caso de las preferencias, lo que decimos es que son de corto plazo, son de corto. Y cuando hablamos de los gustos, estamos hablando de que son de largo plazo. Esa es la diferencia. O sea, es muy difícil que los gustos cambien, ¿no? En otras palabras, demora mucho, ¿no? Requiere mucho tiempo que los gustos cambien, ¿no? Otros le prefieren llamar patrón de consumo, ¿no? Patrón de consumo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una pregunta, a ver, está ahí Diego Caballero, ¿estás ahí? Profesor, sí, dígame, lo escucho. Diego, yo te pregunto, a ver, Ujú. ¿qué te parece, por ejemplo, para el desayuno, ¿no? Una paltita, ¿verdad? Una palta, le echas azúcar encima y te la comes con tu pan, ¿no? ¿Qué te parece? Yo prefiero comer con sal, Con sal. ¿Y por qué no con azúcar? porque ya me he acostumbrado. Estamos hablando de gustos. ¿Estamos? Estamos hablando Ok, bueno, claro, sería de... un gusto, ¿no? Entonces, los gustos es un tema de largo plazo, ¿me entiendes? O sea, cuando uno le pregunta, acá en Lima, en el Callao, y en muchas ciudades del país, oye, agarra una palta, échale azúcar y te la comes con tu pancito, y dices, no, ¿cómo va a ser? Yo le echo sal, ¿no? Bueno, pero si tú le preguntas a gente en la ceja de selva y en la selva, ellos le echan azúcar, no le echan sal, le echan azúcar. Entonces, ¿qué decimos de ellos? ¿Que están locos? Bueno, ellos dicen de nosotros que estamos locos. ¿Sí? Entonces, supongamos, Diego, ¿no? De que tú llegas a vivir pues a la selva de repente por un proyecto, algo, y ves de que todo el mundo le echa azúcar pues a la palta y tú no le echas, ¿no? Entonces, es un poco incómodo, ¿no? Porque tú dices, bueno, tú estás ahí y hay un poco que aceptar, pues, digamos, las costumbres de los demás, los gustos de los demás, y empiezas a probar.
y de repente te gusta, pues, pero demoraste mucho, ¿no? O sea, el tiempo es más largo, ¿no? Entonces, es un patrón de consumo. Nos hemos acostumbrado a comer la palta, pues, con sal, ¿no? Si tú Claro. le dices a un gringo, es decir, a un poblador de Estados Unidos, ¿no? De que le sirves, lo invitas a comer y le sirves, pues, un plato de cuy chactao, ¿no? Te mira muy mal, ¿no? Va a pensar que eres un tipo salvaje, ¿no? Primitivo, porque el cuy en los Estados Unidos es una mascota. El cuy es una mascota, ¿no? Entonces es un animal que no se mata, es un animal que se cría en los hogares, ¿no? Entonces, pues dicen, oye, hay un país que se llama Perú donde estos salvajes agarran al cuy, lo engordan y después lo matan y se lo comen, ¿no? Entonces, imagínate tú. Es un tema de gustos, ¿no? Eso es largo plazo. Preferencias son un tema de corto plazo, ¿no? Preferencias es, por ejemplo, ¿no? Si vas a comer, pues, una hamburguesa, ¿no? No sé, en McDonald's, ¿no? O hay una oferta y prefieres comerte, pues, una hamburguesa, no sé, en Kentucky Fried Chicken, o una hamburguesa en, ¿cómo se llama esta que es peruana? Va, se me dio su nombre. Alguien me da una marca más. Vemos. Bembos, esa es la que está tratando de recordar. Entonces, esos son preferencias, ¿no? Entonces, Bembos cambia sus hamburguesas cada mes, cada 2 meses, te dice, ahora tengo la guachana, ahora tengo tal otra, etcétera, ¿no? Y la gente va cambiando sus preferencias, ¿no? Y sus preferencias son un tema de corto plazo y los gustos son un tema de largo plazo, ¿no? En la medida en que acá se trata de, como había señalado, patrones de consumo, muchas veces en política se quiere cambiar los patrones de consumo, ¿no? Por ejemplo, la alimentación saludable, ¿no? La llamada alimentación saludable. Entonces, lo que acabo de decir con relación a la palta con sal, ¿por qué no hacemos de que la gente empiece a cambiar su patrón de consumo y disminuya la ingesta de sal en la alimentación, ¿no? Porque todo se come con sal, ¿no? Entonces, todo, en general, muchas cosas se comen con sal y comerlo sin sal, pues no genera bienestar, sino tal vez malestar. Entonces, habría que hacer políticas, ¿no? De largo plazo para que la gente empiece a cambiar su forma, ¿no? de consumir para hábitos más saludables. Si las preferencias aumentan, la curva de demanda se expande, se mueve. Si los gustos aumentan, la curva de demanda se expande, se mueve, ¿no? Si por el contrario disminuyen preferencias o gustos, se van a contraer. Expansión, contracción. ¿Ok? Entonces tendríamos todo ese tema, ¿no? El tema de expectativas. ¿Cuál es la idea de las expectativas? La idea de las expectativas es, ¿no? Nuestra apuesta sobre el futuro en el precio o también en el ingreso, ¿no? Entonces, depende de las expectativas. Este es un tema que ustedes deben estar escuchando mucho en estos últimos días, sobre todo a partir de el viaje del presidente a México y Estados Unidos, ¿no? Desató muchas expectativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Muchos inversionistas pensaron de que, oye, está bien, ese pata parece de izquierda o es de izquierda, pero bueno, ha dicho de que nada que ver, que es la inversión, el mercado y todo perfecto, ¿no? Entonces, mis expectativas son de que va a haber más inversiones en el Perú, ¿no? Pero una semana después quieren hacer una nacionalización y entonces cambia totalmente, ¿no? Entonces, esas expectativas es las que están creando, por ejemplo, la mayor volatilidad, ¿no? La mayor volatilidad del tipo de cambio, ¿no? Una de las razones son
expectativas, en la medida en que la gente cree que tal cosa puede ocurrir y es mala para la economía, entonces busca un activo donde protegerse, y ese sería el dólar, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver si la gente tiene expectativas a que el precio de algo va a subir, entonces va a comprar más hoy día, ¿de acuerdo? Porque hoy día está barato. Si tiene expectativas a que el precio va a bajar en el futuro, entonces va a dejar de comprar hoy día para comprar después. Obviamente esto en términos del corto plazo, ¿no? Entonces las expectativas en términos del precio son más de corto plazo, en términos del ingreso son más de corto, mediano plazo, ¿no? Si tengo expectativas que dentro de 3 meses voy a tener más ingresos, entonces hoy día no voy a comprar un televisor de 60 pulgadas y no lo voy a comprar para Navidad, ¿no es cierto? Hay expectativas y entonces la demanda para el futuro va a empezar a crecer, ¿no? Y finalmente una cosa bastante obvia, ¿no? Una cosa bastante obvia, que es el número de compradores, ¿no? Es decir, si hay más compradores, ¿no? Si hay más compradores, más demanda, ¿no? Y al revés, si hay menos compradores, hay menos demanda. ¿De acuerdo? Ahora, hay que hacer una precisión aquí entre lo que se llama, atención aquí, un cambio en la demanda versus un cambio en la cantidad demandada, ¿eh? Cuando a mí me dicen de que se va a producir un cambio en la cantidad demandada, mi ecuación es esta, fíjense, Q es una función del precio, el resto de variables permanece constante, ¿ya? Entonces, ¿esto qué cosa es? Esto es cambio en la cantidad demandada. Ahora, si a mí me dicen cambio en la demanda, entonces, cambio en la demanda, entonces mi ecuación es Q, es una función de cualquier variable menos el precio, Entonces, esto mueve toda la curva de demanda, ¿ok? Mientras que en el caso anterior, eso creo que no lo he anotado, voy a añadirlo acá, ¿no? Eso, ¿no? Se mueve de un punto a otro punto de la misma curva de demanda, ¿ok? Son dos cosas muy, muy diferentes. Vamos a verlo gráficamente porque es más sencillo poder apreciarlo así, ¿no? Entonces, acá tienen esto, ¿no? Miren el cuadro, ¿no? Miren el cuadro. Entonces, tengo un cuadro donde yo tengo un conjunto de variables, ¿no? Un conjunto de variables. Yo voy a empezar con este subconjunto, ¿ya? Con este subconjunto. Entonces, decimos, a ver, se mueve el ingreso. Entonces, toda la curva de demanda se mueve. Se mueve el precio de los bienes relacionados, es decir, los sustitutos, los complementarios, se mueve toda la demanda, toda la curva. Cambian los gustos o para nosotros también las preferencias, toda la curva se mueve, ¿no? Aumentan las expectativas en términos de precios, por ejemplo, o en términos del ingreso, toda la curva de demanda se mueve. Hay más compradores o menos compradores en el mercado y toda la curva de demanda se mueve, ¿no? Pero si cambia el precio del bien, entonces nos movemos a lo largo de la curva de demanda, de la misma curva de demanda. Quiere decir de que en este caso hay una función de demanda. Hay una función de demanda. Y en los otros casos hay dos funciones de demanda, ¿no? Dos o más, ¿no? Funciones de demanda. Esa es la idea. Gráficamente
ustedes lo van a encontrar aquí. Atención entonces, ¿no? Entonces, miren esta parte de acá arriba, ¿no? Esta parte de acá. Este es un ejemplo que sigue de cerca el profesor Mankiw, ¿no? El precio de los cigarrillos por cajetilla y el número de cigarrillos fumados por día, es decir, cantidad en el eje horizontal y precio en el eje vertical. Entonces, dadas las características de la demanda, se encuentra pues de que la función de demanda es, ¿no?, esta de acá, ¿no? Esta es la función de demanda. En otras palabras, es la función inicial de demanda, de 1. ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí, no? Estamos hablando, hace un rato hablamos de políticas saludables, ¿no? Políticas que ayuden a que la salud de la gente mejore, ¿no? Entonces, el gobierno podría en este caso, desarrollar una política, ¿no? Una política que desaliente, ¿no?, a que la gente vaya a fumar, ¿no? Esa política no tiene que ver con el precio, entonces tiene que ver con políticas educativas, restricciones, controles, etc. Y entonces se va a producir un desplazamiento de la curva de demanda de D1 hacia D2, ¿no? Entonces, ya no estamos en D1, sino estamos en D2. En términos prácticos, ¿qué significa? ¿No? De que si al precio de 2 unidades monetarias, la cajetilla de cigarrillos, fumábamos 20 cigarrillos, a ese mismo precio ahora fumamos 10 cigarrillos, ¿no? Porque nuestra actitud frente al consumo de cigarrillos ha cambiado notablemente, ¿no? Cambiado notablemente, ¿no? Entonces, esto ha cambiado toda la curva de demanda, ¿no? No es lo mismo de 1 que de 2, son dos situaciones diferentes, provocadas tal vez por políticas educativas, por ejemplo, ¿no? Yo pertenezco pues a una generación en la cual en el colegio, ¿no?, cuarto, quinto y media, empezábamos a fumar, ¿no? Porque fumar era algo que tenía que ver, en este caso, con los varones, diciendo, si no fumas, pues no eres hombre, ¿no? Entonces la gente empezaba a fumar, de ahí nacieron muchos fumadores. Ustedes pertenecen a una generación donde probablemente la gran mayoría de ustedes no fumen o nadie fume. Entonces, en mi generación, cuando estábamos, por ejemplo, en la universidad y preguntábamos, levanten la mano los que fuman, más de la mitad levantaban la mano, ¿no? De los varones, ojo, siempre, ¿no? Hay un problema de género ahí. Si hoy día se hace la misma pregunta, probablemente la respuesta sea 0, o sea 1 o 2, y cuando uno le pregunta, yo lo he hecho, le pregunto, ¿y tú, cuánto fumas? No, un cigarrito, 2 cigarritos, ¿no? Entonces, encontrarse gente que fuma una cajetilla, 2 cajetillas de cigarros diarias, ya es bastante difícil. ¿Resultado de qué? De políticas que han provocado esto, ¿no? Políticas educativas, por ejemplo, más allá de políticas de represión de la cantidad demandada, que podría ser, por ejemplo, aplicación de impuestos muy fuertes a el precio, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, de estos 2 soles que ustedes están viendo acá, del precio de la cajetilla o 2 unidades monetarias, un sol 50, por ejemplo, de ese impuesto, ¿no? Entonces uno encontraría una situación en la cual la aplicación del impuesto está provocando una contracción en la cantidad demandada, porque ese es precio, ¿no? Muy bien, esa es la idea entonces, y si esa es la idea en el segundo caso, lo que tenemos es un cambio diferente, ¿no? Acá la curva de demanda es de 1, no hay modificación de la curva de demanda, pero sí nos estamos moviendo del punto A de la curva de demanda al punto C de la curva de demanda, ¿ok? Quiere decir de que hemos cambiado entonces para saltar sobre la misma curva de demanda desde un punto hacia otro punto. ¿Consecuencia de qué? El lado activo lo tiene el cambio del precio, pues, ¿no? Entonces se sube el precio
y el resultado es una disminución en la cantidad, ¿no? Entonces, esto es, vamos a reprimir el consumo elevando el precio mediante, por ejemplo, la aplicación de un impuesto, ¿no? ¿Eso mueve la curva de demanda? No, no mueve la curva de demanda. Mueve un punto donde estaba el mercado, A, por ejemplo, al punto C, ¿no? Entonces, lo que hace ese movimiento es esto, fíjense, están acá y se reduce la cantidad demandada como consecuencia de un aumento en el precio, hace ese movimiento, ¿no? Entonces, es un movimiento donde acá tienen un signo menos, ¿sí? Y acá tienen un signo más, ¿no? ¿Sí? Ese movimiento. ¿Por qué? Porque la curva de demanda tiene una pendiente negativa. Muy bien, muy bien. Esto estaba entonces en relación a los cambios en la demanda, ¿no? Si yo cierro todo esto ahora, ¿no? Si yo cierro todo esto, ya definimos el mercado, ya definimos la demanda, podemos definir la oferta, ¿ya? Y lo vamos a hacer luego, ¿ya? Ahora quiero trabajar con un modelo, ¿no? Vamos a trabajar con un modelo. Vamos a hacer un cambio de pantalla nuevamente, ¿eh? Vamos a hacer un cambio de pantalla. A ver. Me dicen si estamos viendo lo mismo. Ok, ¿pueden confirmar? Ahora veo la Excel, profesor. Excel, perfecto, un hoja de cálculo, muy amable, gracias, ¿eh? Atención entonces. Esta es una hoja de cálculo. Si me dio el nombre del profesor, se lo voy a colocar luego y mañana también. Donde lo que están viendo es una serie de determinantes de la función de demanda, ¿ya? Entonces, lo que aquí están viendo ustedes, atención, son los determinantes de la función de demanda, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos determinantes de la función de demanda? Entonces, empezamos por las preferencias, ¿no? El precio de los bienes sustitutos, el precio de los bienes complementarios, el ingreso del consumidor, el número de compradores, ¿no? Las expectativas que los consumidores tienen con relación a un aumento en el ingreso, las expectativas con relación a aumento en el precio. Todo eso va a mover la función de demanda. Yo quisiera que vean ustedes este modelo, lo vamos a trabajar varias veces, ustedes deben revisarlo varias veces. Lo que tienen en la parte superior, arriba a la izquierda, es la demanda del mercado. Inmediatamente después viene la oferta del mercado, ¿no? Y que pueden observar, ¿no? De que la demanda se comporta a la inversa de la oferta, ¿no? Es decir, cuando la demanda responde, por ejemplo, positivamente a las preferencias, ¿no? O responde al cambio en los precios de los sustitutos, etc. Todo eso se puede resumir en un modelo donde la función de demanda tiene pendiente negativa. Pero la función de oferta tiene pendiente positiva. Quiere decir que si yo pongo mi modelo acá, por ejemplo, Q es una función del precio, ya sé que depende, ceteris paribus, de una serie de otras variables. En realidad, yo tengo claro de que Q es igual a una función
del precio donde el signo de esa función es negativo acá, ¿no? Entonces yo puedo decir claramente, cuidado, estamos hablando de este comportamiento. Ese comportamiento es el que ustedes pueden ver aquí, ¿no? Ese comportamiento es el que ustedes pueden ver aquí. Ahora, yo podría hacer lo contrario, es decir, la cantidad es igual a la función del precio, ¿no es cierto? Pero podría escribirlo de esta otra manera, ¿no? Y decir que acá tengo un signo positivo, ¿no? Y colocarlo aquí. Entonces, estoy diciendo, ojo, acá tengo otro comportamiento, es decir, un comportamiento diferente, ¿no? Uno está invertido con relación al otro, ¿no? Si esto es la demanda, esto es la oferta, ¿no? Y entonces lo que estamos encontrando aquí es este comportamiento. Estamos llegando a un resultado tan sencillo como este, ¿no? Los compradores, vale decir, la demanda, ¿no? Compran más a precios menores, ¿no? Los vendedores venden menos a precios menores, ¿sí? Hay dos lógicas diferentes, ¿no? Entonces, bueno que lean ustedes, está en el libro, ya lo comentaron algunos de los alumnos, ¿no? La mano invisible del mercado, ¿no? Y lo que también comentamos, la historia de un lápiz, ¿no? La historia de un lápiz, lean ustedes eso para que puedan ver cómo los mercados, dado lo que estudiamos en la primera parte del curso, generan intercambios que convierten lo imposible en posible, ¿no? Entonces, si esto es así, si todo esto es así, vamos a quitarlo. Entonces, el mercado, tal como está definido aquí por defecto, ¿no? El mercado se va a encontrar aquí. O sea, ese punto que estamos marcando aquí, este punto de acá, ¿no? Es el punto, es la combinación donde están de acuerdo los que compran con los que venden, ¿no? De manera muy precisa, tal como se ve allí, ¿no? Los que compran quieren comprar 200 unidades al precio de 100, ¿no? Y los que venden quieren vender 200 unidades al precio de 100. Entonces, están de acuerdo. Están de acuerdo. Y si están de acuerdo, eso es lo que se conoce como un punto de equilibrio. O sea, el mercado está en equilibrio, ¿no? Es un punto de equilibrio. ¿Ok? Es un punto de equilibrio. Muy bien, tenemos eso como un punto de equilibrio. ¿Hay determinantes de la función de oferta? Sí, hay determinantes de la función de oferta. Lo vamos a ver acá, ¿no? Por ejemplo, subsidios o impuestos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es un impuesto, no? Un impuesto, lo que le dice al vendedor es, mira, si tú vendes algo a 100 soles, a mí me das 10 soles. ¿Y quién está diciendo eso? El gobierno. Entonces, el vendedor dice, si yo tengo que darle 100 soles a este pata, entonces yo no voy a vender a 100 soles, voy a vender a 110. Así el comprador me paga 110, yo cojo los 10, se los doy al gobierno y me quedo con 100. Esa es la lógica de los vendedores. ¿Estamos? ¿Qué pasa al revés cuando se trata de un subsidio, ¿no? Cuando se trata de un subsidio,
lo que ocurre es que tú quieres vender a 100 soles, pues nadie te compra, ¿no? Nadie te compra, la gente te quiere pagar 90 soles. Entonces el gobierno te dice, mira, que la gente te pague 90 soles y yo te voy a regalar 10 soles. El Estado te da 10 soles. Eso es un subsidio, ¿no? Los subsidios, como son una ayuda al vendedor, al productor, al empresario, al que va a llevar bienes y servicios al mercado, son una ayuda, hacen de que los vendedores produzcan más, ¿no? Intercambien más, vendan más. Los impuestos más bien hacen de que los productores vendan menos, ¿no es cierto? Lleven menos productos al mercado, ¿no? La segunda de las variables que determinan la oferta es lo que se llama el precio de los factores, ¿no? ¿Qué cosas son los factores, no? Entonces, un bien es el resultado de un proceso de producción donde pues intervienen factores como el trabajo y el capital, para hablar solo de una manera muy gruesa, muy extensa, ¿de acuerdo? Entonces, el precio del trabajo y el precio del capital son importantes para determinar cuánto van a producir, ¿no? Cuánto van a producir los empresarios, ¿no? Entonces, si la mano de obra sube de precio, probablemente se contraiga la oferta. Si la mano de obra está muy barato, probablemente se expanda la oferta, ¿no? Esta otra variable es muy interesante y generalmente no es evaluada mucho, pero es muy importante. Esta última variable, ustedes deben ir tomando notas de esto. Ojo, el archivo está en la plataforma. Entonces, esto es el precio de las producciones sustitutas, ¿no? O alternativas, ¿no? Por ejemplo, a ver quién nos ayuda con esto, ¿no? Los chifas venden chifa, ¿no es cierto? Sí, los chifas venden chifa. Parece algo absurdo lo que estoy diciendo. Pero de repente, estamos hablando de unos 30 o 40 años, menos, unos 30 años. Los chifas empezaron a vender pollo a la brasa, ¿no? Pollo a la brasa, ¿sí? Entonces pregunto, a ver, ¿quién nos puede decir por qué los chifas no dejaron de producir chifa y vender chifa, sino incorporaron dentro de los restaurantes, incorporaron el pollo a la brasa? A ver, vamos a preguntarle a Darlene. ¿Conoces de qué esto ha ocurrido y por qué? Darlene Woman. Sí, esto sí ha corrido en los chifas y siento que es uno sería como que para variar sus productos porque saben que, o sea, el pollo a la brasa a veces puede vender más que el chifa, pero previos a dejar de vender chifa, agregan eso y así traen más demanda y tienen mayor variedad para ofertar. Ok. A ver, si alguien añade, digamos, un producto nuevo como el pollo a la brasa, tiene que estar motivado por algo, ¿no? Principio número 1, ¿verdad? Es probable de que los chifas, tal como los conocíamos en el pasado, o sea, pregunten a los abuelos, ni siquiera a los padres, pero a los abuelos, eran unos restaurantes preparados para recibir a familias, ¿no? De tal manera que habían cubículos, habían, digamos, espacios privados, si quieren, a veces con cortinas, a veces no, pero separados de los otros, donde entraba una familia y pedía comida para 4 o 5 personas, ¿no?
Eso era muy clásico, ¿no? Eso desapareció con la crisis económica. Y bueno, ocurrieron otras cosas también con la crisis de los chifas, pero esa crisis empezó a resolverse de una primera manera. ¿Cuál fue la primera manera? Es que los chifas dejaron de ser chifas para convertirse en chifas de menú. El menú de chifa, ¿no? Es un menú que está numerado, ¿no? 1, 2, 3, 4, debe 15, ¿no? Tipacay, ¿no? No sé. Están aparte, pedir arroz chaufa, y bueno, hay N nombres ahí. ¿Ok? Entonces, con eso salvaron la crisis. Desaparecieron los viejos chifas que atendían solo a gente que iba a comer a la calle por razones de lujo, lo cual lo hacía hasta el más humilde, es decir, tú trabajas de lunes a viernes, de lunes a sábado, la familia estudia, trabaja, etc. Dice, el domingo vamos a comer a la calle, ¿no? Darnos un lujo. Y uno de los sitios donde se vive es el chifa. La crisis económica destruyó eso, entonces ya no era soportado eso. Hicieron un primer cambio, entonces era el menú. Y eso fue un éxito rotundo. Hoy día todos los chifas tienen un menú, ¿no? Todos los chifas. Pero después vino una nueva crisis, estamos hablando de los últimos 10 años, 14 años, algo así, ¿no? Y empezaron a meter el pollo a la brasa, como resultado también de esa caída en el ingreso, ¿no? De tal manera que atraían, robaban, si quieren, público que nunca iba a chifa, ¿no? Decía, oye, bueno, como hay pollo a la brasa acá, pues yo pido pollo a la brasa, y bueno, tú pides chifa, ¿no? A veces va una pareja o 2 o 3 personas, y dicen, bueno, ya no, yo quiero mi chifa, el otro dice un pollo a la brasa, ¿no? Eso era casi una cosa que no se entendía muy bien, ¿no? Decir, oye, ¿cómo pollo a la brasa y chifa? Después vino un tercer punto, ¿ya? Un tercer punto que incluso se le ha dado un nombre muy raro, ¿no? Es una monstruosidad, ¿no? Es una monstruosidad lo que ocurrió ahí. Vamos a decirlo, ¿no? El monstruito, ¿no? ¿Cuál es el monstruito? ¿Quién me dice eso? A ver, intervenciones. ¿Cuál es el monstruito? Pollo a la brasa y chaufa, profesor. Su chifa con su pollo. Claro, es la cosa más increíble del mundo, ¿no es cierto? Es combinar el pollo a la brasa con el chifa, ¿no? Con el arroz chaufa, ¿no? O sea, es la cosa más increíble, ¿no? Entonces, si ustedes le preguntan a uno de los dueños del chifa, pues que todavía esté vivo por ahí, oye, pollo a la brasa con chifa, bueno, le da un ataque al corazón y se muere de inmediato, ¿no? Pero resultó exitoso, ¿no? Esto ha sido exitoso, ¿no? Esto ha sido exitoso, ¿no? Pero la gente pide su mostrito, pues, ¿no? Eso ha sido tremendamente exitoso, ¿no? A mí no me gusta, ¿eh? A mí no me gusta. Pero ha sido exitoso, ¿no? Sí lo he comido, ¿no? No es malo, no es malo. Pero no es algo que yo busque, ¿eh? Pero hay mucha gente que va y pide su mostrito, ¿no? Y le llaman así, fíjense, miren cómo es el mercado, ¿no? Dice, esto es una monstruosidad, entonces vamos a llamar el mostrito mejor, ¿no? Y metieron pues el chaufa con pollo a la brasa, ¿no? Pollo a la brasa con arroz, no sé, es como si a otro nivel ustedes dijeran, pues ceviche con arroz, no sé, no cuadra, ¿no? Pero esto fue una mezcla exitosa. Entonces, atención, ¿de qué estamos hablando acá? De que tú puedes tener al frente producciones sustitutas, ¿no es cierto? Si el precio de una producción sustituta sube, entonces tú disminuyes la oferta de lo que estás produciendo y empiezas a producir la producción sustituta. Lo que estamos diciendo es, fíjense, para producir, digamos, volvamos al chifa y voy a decir otra cosa que ya no tiene sentido, digamos, pero para el ejemplo, el chifa produce chifa, ¿ok? Pero de repente el precio de una producción sustituta es la comida criolla. ¿Qué significa la comida criolla como producción sustituta? De que todo lo que se necesita para producir comida criolla está prácticamente en aquello que tiene un chifa.
O sea, el chifa tiene pues mozos, cocineros, ollas, cocinas, mesas, platos, tiene todo, ¿no? Tal vez tenga que conseguir algún tipo de productos nuevos, que son insumos, ¿no? Pero digamos de que cuánto tiempo requiere un chifa en producir un lomo saltado, en cambiar para empezar a producir lomo saltado. Muy poco, ¿no? Muy poco. Entonces, sí, el ticket, se le conoce como ticket al gasto promedio de un consumidor, digamos, en un restaurante. Donde dice, mira, yo tengo un chifa donde mi ticket está en 20 soles, ¿no? Entonces, mi ticket está en 30 soles, ¿no? Es decir, un ticket mayor de 30 soles es obviamente bastante bueno, ¿no? Entonces, si mi ticket de chifa está en 20 soles y el ticket de la comida criolla está en 30 soles, yo voy a empezar a disminuir la producción de chifa y empezar a entrar a la producción alternativa, la producción sustituta, ¿no? Entonces la oferta también se ve afectada por esa variable. La otra es casi una réplica, ¿no? Expectativas en que aumente el precio, ¿no? Si tú sabes de que el precio del producto que tú vendes, no que compras, que tú vendes, porque estoy en la oferta, si tú piensas de que el precio del producto que tú vendes va a subir, entonces tú reduces la oferta hoy día, ¿no? Y la otra es el número de vendedores, ¿no? Más vendedores, más oferta. La tecnología es otro elemento, ¿no? Si la tecnología mejora, la producción es mayor. Si la tecnología empeora, la producción es menor. ¿Ok? Yo quiero mostrarles el funcionamiento del modelo hoy día. Mañana vamos a continuar con hacer un trabajo en grupos, pero también en poder desarrollar el tema de la oferta de manera más conceptual. Acá lo quiero presentar como parte del modelo que les estoy mostrando. ¿Ok? Muy bien. Si ustedes ven este botón es volver todo a la situación inicial, ¿no? Que todo está en las condiciones iniciales, es decir, las preferencias son 10, los precios de los sustitutos son 150, etcétera, 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 ¿no? Si todo ocurre en el mercado así, ahí está la demanda, ahí está la oferta, entonces hay un equilibrio en el mercado, lo que dijimos hace un rato. La gente está dispuesta a intercambiar 200 unidades, al precio de 100 soles, ¿no es cierto? Al precio de 100 soles. ¿Y eso qué significa? Que si el precio es 100 soles y la cantidad de 200 soles, quiero que presten atención a lo que sigue, ¿ya? Esto es muy importante para todo lo que sigue, ¿no? Atención con esto, ¿no? Atención con esto. ¿Qué dice allí? QD. QD. Esta es cantidad demandada, ¿no? Y QS. S de supply, de oferta. Esta es cantidad ofertada. ¿Ok? Cantidad demandada, cantidad ofertada. Uno se pregunta, ¿cuándo el mercado está en equilibrio? ¿Cuándo el mercado está en equilibrio? ¿No? Bueno, la respuesta es sencilla, ¿no? Cuando la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada, ¿sí? Para un cierto precio, que es conocido como precio de equilibrio, ¿no? ¿Estamos? Pero ahora resulta claro entonces de que si la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada, entonces yo tendría que llegar a la conclusión de que la cantidad demandada menos la cantidad ofertada es igual a 0, ¿no? Entonces este es un requisito, ¿no? Para que se cumpla el equilibrio del mercado.
es lo mismo que decir que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada. Lo dijimos hace un rato. Si el precio es 100 soles, los que compran quieren comprar 200 unidades. Y si el precio es 100 soles, los que venden quieren vender 200 unidades. Están de acuerdo y entonces se produce el intercambio. ¿Ok? Se produce el intercambio. Por lo tanto, lo que ustedes tienen en este bloque de aquí, son las condiciones del equilibrio del mercado. Las condiciones del equilibrio del mercado. Por ahora, no echemos una mirada a esta parte de acá. ¿Ya? Cuando se dice precio mínimo, precio máximo, aquí este modelo nos va a decir qué pasa si el gobierno decide intervenir en el mercado. No dejarle que el mercado funcione libremente, sino intervenir en el mercado. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué hacemos ahora, ¿no? Entonces, vamos a limpiar esto. ¿Ya? Y bueno, hagamos una modificación en el mercado. En estos momentos el mercado está en equilibrio porque la cantidad demandada menos la cantidad ofertada es igual a 0. Entonces, hagamos lo que ya hemos hecho. Veamos cambios en la demanda. Veamos cambios en la demanda. Entonces, digamos de que mejoran las preferencias. ¿Ya? Mejoran las preferencias. Entonces vamos a preguntarle a Jisung. Jisung, las preferencias están por defecto en 10. ¿Ya? Cuando yo hago clic ahí le sale un mensajito, no he podido hacer una corrección ahí. Dice, las preferencias son un indicador o un número índice, ¿no? Un indicador con números altos muestran preferencias más fuertes, ¿no? Y los números de las preferencias también pueden ser negativos. El valor de inicio de las preferencias es 10. Entonces, Jisung, dame un nuevo valor para las preferencias. O sea, han cambiado las preferencias en este mercado. Dime cuál es el cambio. Dame un número. Un 35, profesor. 35. Ahora, dime tú qué crees que va a pasar. Yo todavía no hago un enter. Dime tú qué crees que va a pasar. Para empezar, creo que la demanda va a aumentar porque Ok. preferencia aumentó, entonces los compradores van a buscar Ha más. habido una expansión de demanda, ¿ok? Sí, Ahora, profesor. pregunto para todos, ¿eh? ¿Qué cosa es una expansión de demanda? ¿La curva de demanda original se mueve a la derecha o la curva de demanda original se mueve hacia arriba? ¿Quién me responde? ¿Qué es una expansión de demanda? ¿La curva de demanda original se desplaza a la derecha o la curva de demanda original se desplaza hacia arriba? ¿Alguien quisiera decir algo? Se desplaza hacia la derecha. Hacia la derecha. Ok. ¿Alguien quisiera decir hacia arriba? Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Entonces voy a hacer enter, ¿eh? Listo. Y se desplazó. ¿A dónde? ¿A la derecha o arriba? Fíjense ustedes, atención acá, ¿no? Atención acá. Si yo estuviera en el precio 140, ¿no? Si estuviera en el precio 140, lo que yo tengo es que la curva de demanda estaba acá y ahora está acá. Entonces se ha desplazado a la derecha, ¿sí? Escuchen lo que estoy diciendo, ¿eh? Lo que estoy diciendo es, tomo un precio, y con ese precio me voy a dirigir, a la función de demanda inicial, ¿ya? Esta es la función de demanda inicial. Y entonces yo estaba aquí. Pero como han cambiado las preferencias, ahora me he movido aquí. Entonces, la demanda, la curva de demanda se ha desplazado a la derecha. ¿Ok? Ahora, atención, ¿eh?
Yo tengo o yo quiero 250 unidades. Acá, 250 unidades. ¿Sí? 250 unidades. Entonces, se me ocurren 250 unidades. Entonces yo digo, para 250 unidades, los consumidores quieren pagar este precio, fíjense. Los consumidores quieren pagar este precio, originalmente, ¿de acuerdo? Si los consumidores quieren comprar 250 unidades, entonces están dispuestos a pagar ese precio, originalmente. Pero ahora que las preferencias han aumentado, ¿no? Porque han aumentado las preferencias, entonces ahora los consumidores prefieren estar acá, ¿de acuerdo? En otras palabras, la curva de demanda se ha desplazado arriba. ¿Está claro? La curva de demanda se ha desplazado hacia arriba. Entonces la pregunta era capciosa, ¿no? La pregunta era capciosa, o sea, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Bueno, acá Víctor Manuel también había dicho a la derecha, ¿no? Ojo, cuando uno dice se mueve a la derecha, uno está diciendo desplazamiento horizontal, ¿no? En otras palabras, estás hablando de cantidades al mismo precio. Cuando tú dices desplazamiento vertical, tú estás diciendo cantidades a precio, perdón, en el anterior era cantidades al mismo precio, ahora son precios a la misma. Es una lectura vertical. Una lectura vertical. Tengan siempre en cuenta esto en economía de mercado. Horizontal, lecturas horizontales, lecturas verticales. En otras palabras, es lo mismo. Es lo mismo. Pero hay que saber decirlo, ¿no? Hay que saber decirlo, ¿no? En términos muy prácticos, lo que estamos diciendo es que al precio de 100, la gente quería comprar 200, ahora como tiene más preferencias, quiere comprar 225. ¿Listo? ¿De acuerdo? Ahora, la cantidad de 200, la gente quería pagar 100, ahora quiere pagar más de 100. ¿Sí? Las dos lecturas son válidas. Las dos lecturas son válidas. Expansión de demanda significa desplazamiento vertical o desplazamiento horizontal. Desplazamiento vertical hacia arriba, desplazamiento horizontal a la derecha. Y la inversa si hubiera habido una contracción de las preferencias. Voy a borrar esto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esta parte es importante. A ver. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado cuando, creo que fue Jisung, ¿no? Nos dijo, las preferencias cambian de 10 a 35. Entonces, lo que ha ocurrido es que se ha desplazado la curva de demanda a la derecha, vamos a decir en este caso. Puedo decirlo igual hacia arriba. Y ahora nos encontramos, ¿en dónde? Fíjense, nos encontramos que al precio de 100, la gente quiere comprar ya no 200 unidades, sino quiere comprar 225 unidades. Bien, eso lo ha hecho el programa solito, ¿eh? En la hoja de cálculo ha hecho esto sola. ¿De acuerdo? Al precio de 100, la gente antes quería comprar 200 unidades. ¿De acuerdo? Ahora, como las preferencias han mejorado, la gente quiere comprar a ese precio no 200, sino 225 unidades. ¿Qué ha pasado con el mercado? ¿Quién me dice? Lean, por favor, la información que tienen ahí. ¿Qué ha pasado con el mercado? ¿Quién interviene? Concéntrense ahora aquí. Concéntrense ahora aquí. Ha habido un movimiento
en la función de demanda, la función de oferta no ha pasado nada, ¿listo? ¿Qué ha pasado con el equilibrio? ¿Qué ha pasado con el equilibrio? La cantidad de demanda y cantidad de oferta ya no está en equilibrio. Exacto. Entonces, a ver, una primera conclusión importantísima es, ya no estamos en equilibrio. Es decir, el mercado está desequilibrado. ¿No? Ahora, ¿cuál es la característica de ese desequilibrio? Fíjense, es lo más importante. O sea, lo que tenemos nosotros acá es que la cantidad demandada menos la cantidad ofertada es igual a 25, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa? Eso significa de que la cantidad demandada, atención, es mayor a la cantidad ofertada, ¿correcto? ¿Sí? Que la cantidad demandada es mayor a la cantidad ofertada, ¿estamos de acuerdo? Y eso significa, ¿qué cosa? Eso significa que hay un exceso de demanda. O sea, hay gente que quiere comprar más, pero no encuentra. Hay un exceso de demanda. Ese exceso de demanda lo encuentran ustedes aquí. Ese exceso de demanda es este lado de acá, ¿no? Concretamente, este lado de acá. Ese es el exceso de demanda. ¿Cómo se resuelve este problema? El mercado no está en equilibrio. El mercado no está en equilibrio. Hay un exceso de demanda. Como las preferencias mejoraron, el mercado perdió el equilibrio. Hay gente que quiere comprar 225 unidades, pero el mercado va a poder abastecer solo 200 unidades. Solo 200 unidades va a poder abastecer. El resto no lo va a poder abastecer. Entonces va a haber un problema, va a haber un desequilibrio, exceso de demanda. Supongan de que uno de ustedes es la persona que va al mercado a comprar y no ha logrado conseguir el producto. ¿Qué harían ustedes? Usted tiene al vendedor al frente. El vendedor dice, mira, normalmente vendo 200 unidades, ¿no? Pero ahora está vendiendo mucha gente, entonces no alcanza, para ti no hay, pues ya no alcanza. ¿Qué le dicen ustedes al vendedor? ¿Qué le proponen al vendedor? Que tenga más para poder vender más. Claro, pero no tiene más, pues. Pero no tiene más, pues. No tiene más, o sea. Cualquiera en un precio más alto. Ok, entonces, a ver, yo me muevo acá, fíjense acá, estoy en el precio, ¿ya? Presten atención, por favor. Yo voy a poner 101, ¿ya? ¿Listo? Y miren lo que ha pasado. Miren lo que ha pasado. Voy a quitar mis anotaciones. Miren lo que ha pasado, ¿eh? Recuerden, miren, el precio era 100, ¿no? El precio de equilibrio del mercado antes del cambio en la demanda era 100. ¿De acuerdo? Cambiaron las preferencias y hay un exceso de demanda de 25. ¿Por qué? Porque la gente quiere comprar 225. Ahora miren, yo pongo 101. Ahora el exceso de demanda es 21. Pero todavía hay exceso de demanda, el mercado no está resuelto. Entonces yo tendría que poner 105, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ahora fíjense, está casi resuelto el problema, ¿no? O sea, el precio empieza a subir porque hay exceso de demanda, es decir, los consumidores están presionando a los vendedores, véndeme a mí, yo te doy un sol más, ¿sí? Y entonces el precio empieza a subir y el exceso de demanda empieza a disminuir. ¿De acuerdo? Ahora, podría pasarse esto de la mano,
No sé. Y fíjense ustedes qué es lo que ha pasado. Pregunto, ¿qué hay ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Un exceso de oferta. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces ahora vamos a utilizar los términos correctos, ¿ya? Atención, cantidad demandada mayor que cantidad ofertada, y esto tiene un nombre importante, escasez. Ahora, cantidad ofertada mayor que cantidad demandada, lo que acabamos de ver en este momento, y eso, ¿cómo se llama? Es la presencia de excedentes. ¿Estamos? Esos son los términos. Entonces, en la economía, cuando se pierde el equilibrio del mercado, es que se ha generado escasez o porque hay presencia de excedentes, ¿no? La escasez, ¿qué implica? Es el resultado, la escasez es el resultado de que los precios son bajos, ¿no? Entonces, los precios deben subir, ¿no? Para resolver el tema de la escasez, ¿no? Y los excedentes implican de que los precios tendrían que bajar, ¿no? Los precios tendrían que bajar. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que acabo de comprobar? Miren, yo tendría que bajar este 110 a 108, ¿no es cierto? Y ahí estoy todavía con un exceso de oferta, con excedentes, ¿no? Yo tendría que bajarlo a 106, ¿no? Y ahí estoy casi, ¿no? Estoy con una escasez de 1, ¿no? Entonces, por favor, para todos ustedes, el modelito modelito trabaja de una manera muy sencilla, ¿no? Atención, yo necesito recuperar el equilibrio del mercado, ¿no? Entonces, ustedes ven de que acá está activada la opción datos, si todos están viendo, la opción datos está activada, o sea, normalmente están en inicio, ¿no? Ustedes activan la opción datos, ¿no? Y ustedes van a ver ahora la opción, esta de acá, que se llama análisis EC, ¿no? En el análisis EC ustedes entran y buscan buscar objetivo, ¿no? Hacen el buscar objetivo, ¿no? Entonces van a esta opción de buscar objetivo acá, ¿sí? Clic acá. Entonces el programa lo que les está diciendo es, oye, define la celda donde tú quieras tener un objetivo. Por defecto te ha marcado D22. Yo no quiero D22, yo quiero mire. Yo quiero D23. ¿Sí? Estaba en D22, yo le pongo acá, clic D23. Estoy definiendo la celda donde yo tengo un objetivo. El objetivo es que el valor que hay en esa celda sea 0. Sea 0. Entonces le pongo 0 yo. Ahí no hay 0, ahí hay 1, ¿no? Entonces, el programa me dice, pero ¿qué celda quieres cambiar? Entonces yo hago clic acá y le digo, muéveme el precio, ¿eh? Muéveme el precio. Entonces, le digo aceptar, atención ahí, ¿sí? Ya lo calculó y ya está. Resuelto. Entonces, el problema está resuelto cuando se aumentan las preferencias de 10 a 35, se produce una expansión de demanda que genera una escasez en el mercado va a volver a equilibrarse cuando el precio suba hasta el precio original de 100 suba a 106.25. Y ahí ya no hay más escasez en el mercado está equilibrado. Los que quieren comprar al precio de 106.25 quieren comprar 212.5 unidades. Y los que quieren vender al precio de 106.25 quieren vender 212.5 unidades. La cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada
y por lo tanto el mercado está en equilibrio. No hay la presencia de escasez ni hay la presencia de excedentes. No hay escasez ni hay excedentes. ¿Ok? Entonces, miren lo que hemos hecho acá, ¿no? Hemos movido la variable determinante de la demanda, no de la cantidad demandada, sino de la demanda, que son las preferencias, ¿no? Vamos a quitar esto. Vamos a hacer clic aquí en resetear, ¿sí? Atención ahí, ¿no? Y vuelve todo a la situación inicial. Como este precio lo hemos colocado nosotros teníamos que ajustarlo. Esto, ahí está todo en situación inicial, ¿no? Si ustedes quisieran disminuir, ¿no? Porque ahí dice el indicador puede ser negativo, podemos ponerle los menos 35, por ejemplo. Y entonces se va a producir una contracción de la demanda o un desplazamiento a la izquierda de la demanda o un desplazamiento hacia abajo de la demanda, ¿no? Y lo que encuentran ustedes ahora es que ya no estamos en equilibrio. Ahora nos encontramos que la cantidad demandada menos la cantidad ofertada es menos 45. ¿Cómo se llama este problema? Ustedes me dicen, ¿cómo se llama eso? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se llama esto? ¿Alguien quiere intervenir? ¿Cómo se llama ese desequilibrio del mercado? Si la cantidad demandada menos la cantidad ofertada es igual a 45, negativo, ¿qué significa? Que la cantidad ofertada es mayor que la cantidad demandada o que la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofertada. Intervenciones. Excedente. La presencia de excedentes, ¿no es cierto? Entonces, en este caso hay excedentes, ¿no? En este caso hay excedentes, ¿no? Tendría que contraerse la cantidad de excedentes, ¿no? Pregunto entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Subir el precio o bajar el precio? Bajar el precio. Y si bajo el precio, entonces yo podría, de frente ya utilizando la hoja de cálculo, voy acá, ¿cierto? Le digo que acá quiero que me coloque el valor 0, modificando el precio que estaba en 100, modificándolo, y ahora me dice de que el precio es 88,75 y estoy en equilibrio nuevamente. Yo me encuentro en una situación de equilibrio nuevamente, ¿no? Estamos, entonces, para el precio, atención, a ver, para este precio, 88,75, que es este de acá, ¿de acuerdo? Y la cantidad 177,50, que está marcada acá, 177,50, que corresponde a esta parte de acá, ¿no? Ahí, esto por escala no se está, perdón. Estaba hablando, acá está. ¿Listo? Y por lo tanto, el equilibrio se encuentra aquí. Ahí está el equilibrio, ¿cierto? Entonces, en este caso tengo una contracción. Expansión, contracción, cuando hablo solo de un tema que es el movimiento de las preferencias, ¿no? Si vuelvo a la situación inicial, cambiando el precio acá, ¿sí? Ahí estamos, entonces, reseteando, ya está. ¿Qué pasa si el precio de los sustitutos suben, por ejemplo? ¿Qué pasa si el precio de los sustitutos suben? Digo, expansión de demanda o contracción de demanda. Expansión. Expansión de demanda si el precio de los sustitutos suben. ¿Por qué? Porque si el precio de los sustitutos sube, la gente no va a comprar esos sustitutos, nos va a comprar a nosotros, ¿no? Entonces, si nos compra a nosotros, eso sería una expansión. Vamos a decir 250. Ahí está.
Y ahí está la expansión de la demanda. Y ahora lo que tienen ustedes es la presencia de ¿qué? ¿Qué tienen acá? ¿Esto cómo se llama? Escasez. Escasez, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen la presencia de escasez en el mercado. Ustedes tienen que corregir la escasez que hay en el mercado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Ahora nosotros tenemos de que ha habido una expansión de la demanda porque el precio de los productos sustitutos ha subido y la gente viene corriendo a comprarnos a nosotros, ¿no? Entonces, la situación original estaba acá, ¿verdad? Esta es la situación original. Ahora, la situación final es esta, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál será el nuevo equilibrio? Miren, ustedes tienen que identificar acá, atención, esta es la curva de oferta que no se mueve. La nueva curva de demanda es esta de acá. Entonces, el equilibrio del mercado, ahora, voy a ponerle otro color, el equilibrio del mercado ahora es esto de acá. Eso es el equilibrio del mercado. Repito, tienen una nueva función de oferta y una nueva función de demanda y la misma función de oferta. Y entonces ahora tienen una nueva situación de equilibrio. Eso quiere decir de que el precio de equilibrio debe estar más o menos en 125, por ahí, ¿no? Es decir, si yo pongo acá, para no utilizar el buscar objetivo, 125, por ahí, como, y sin querer lo acerté, ¿no? Pero vamos a dejarlo como estaba antes. Ahí está, fíjense. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cómo funciona esto? La cantidad demandada menos la cantidad ofertada es un valor positivo y ustedes me han dicho que eso se llama escasez, ¿no? Ustedes me han dicho que eso se llama escasez. Profesor, en el mercado se genera una escasez. Ahí está. Esa escasez es exactamente el área que estamos marcando acá entre este punto y este punto. Esa es la escasez, ¿no? Voy a quitarla. Cuando hay escasez, ¿qué cosa es lo que ocurre? ¿Qué cosa es lo que ocurre? Lo que ocurre es que va a haber una presión alcista de los precios, ¿no? ¿Por qué habría una presión alcista de los precios? Porque la gente que quiere comprar y no encuentra el producto, entonces presiona, miren. Vamos a hacerlo con negro. La gente presiona, oye, te pago más, por ejemplo, ahí, ¿no? Entonces, cuando los compradores empiezan a ofrecer un precio más alto, como este de acá, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre con los vendedores? Los vendedores dicen, bueno, si me pagas más, yo voy a producir más, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que la escasez ahora es más pequeña, ¿no? Ahora es más pequeña, ahora está ahí, ese pedacito de escasez, ¿no? Pero todavía hay escasez, ahora la situación se encuentra aquí, ¿no? Ahora estamos acá y estamos acá y hay escasez, ¿no? Y entonces los compradores presionan al alza de precio y entonces la escasez empieza a disminuir, ¿no? Y pasa para acá, se hace más pequeña y se hace más pequeña hasta que finalmente el mercado vuelve a equilibrarse, ¿no? Vuelve a equilibrarse. Eso lo ven ustedes todos los días se ve. Miren nada más el tema del tipo de cambio, ¿no? ¿A cuánto está el dólar? 4.12, 4.13, 4.12, 9.6, qué sé yo. Entonces, hasta que va desapareciendo ese tema, ese mecanismo. Sí,
en lugar de todos estos movimientos, nosotros reseteamos nuevamente, ¿no? Volvemos a la situación inicial y ahora movemos el precio de los bienes complementarios. Vamos a subir el precio de los bienes complementarios. ¿Expansión o contracción? De demanda, ¿no? Expansión. ¿Expansión? Recuerden, son bienes complementarios. Si el precio del bien complementario sube, tú compras menos del complementario y tendrías que comprar menos de tu producto, ¿no? Voy a poner 60 y no es expansión, es contracción, ¿no? Vamos a ponerle unos 100 para que se pueda apreciar mejor. Ahí está, ¿no? Y observen el fenómeno. O sea, ya creo que todos van un poco apreciando cuál es el problema o todos los problemas que van a surgir acá, ¿no? Entonces, acá tiene signo negativo, entonces hay la presencia de excedentes, ¿no? Acá hay la presencia de excedentes, no es escasez, ¿no? Entonces, de nuevo, yo voy a hacer lo mismo que hice hace un rato, ¿no? Entonces, al precio de 100, ¿no es cierto? El mercado estaba acá. ¿Recuerdan? Al precio de 100, la cantidad demandada de equilibrio era 200. Pero ahora, al precio de 100, la cantidad está en 140. La cantidad ahora está en 140. Acá. Esto es 140. Y acá está marcada la cantidad, ¿no? Entonces, hay la presencia de excedentes. Hay la presencia de excedentes. Entonces, como hay excedentes, fíjense ustedes, cuando hay escasez, ¿quiénes son los que mueven el mercado? ¿Los que compran o los que venden? Cuando hay escasez, ¿quiénes son los que están, digamos, buscando resolver el problema? ¿Los que compran o los que venden? Si hay escasez. O sea, yo quiero comprar, pero no hay. Entonces, soy yo el que digo, yo te pago un sol más, ¿no? Ahora, cuando hay excedentes, el problema no es del comprador, el problema es del vendedor. Y si el problema es del vendedor, entonces el vendedor lo que va a hacer es lo siguiente, bien, el vendedor va a decir, te lo vendo a este precio, ¿no? Y el comprador dice, si tú me bajas el precio, yo compro más, ¿no? Y todavía hay escasez, todavía hay excedentes, todavía el excedente está ahí. Entonces los vendedores siguen bajando el precio, hasta que el precio final sea este de acá, ¿no es cierto? Y a ese precio la cantidad de equilibrio sería esta de acá, ¿no es cierto? Es decir, nosotros tendríamos que preguntarle al sistema acá que nos diga cuánto debería ser el precio para hallar el nuevo equilibrio del mercado, ¿no? Y lo aceptamos ahí, y ahí se movió, ¿no? Ahí estaba. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes tienen, fíjense la cantidad de tareas que tienen, ¿no? Conocer todo lo que es la demanda, las variables determinantes de la demanda, meterse en 100.000 problemas para que vean el equilibrio del mercado cuando cambia la demanda. ¿Es expansión o es contracción? Si es expansión, entonces se genera escasez. Si es contracción, se genera excedente. Si se genera escasez, los precios tienden a subir. Si se genera excedente, los precios tienden a bajar, ¿no? Mañana nos vamos a dedicar al tema de la oferta en el mapa, muy sencillo. Y después vamos a volver a este modelo, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, voy a parar la grabación.